El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas rotas y polvorientas de un pequeño apartamento en las afueras de Barcelona, en el barrio obrero de Sants, donde las calles estrechas y empedradas olían a una mezcla de pan recién horneado de las panaderías locales, café fuerte de los bares matutinos y el humo acre de los escapes de los autobuses que pasaban rugiendo cada pocos minutos. Javier estaba allí, de pie frente al espejo agrietado y empañado del baño diminuto, ajustándose el uniforme azul desgastado de limpiador que había lavado tantas veces en la lavadora Kemyunel del edificio que el color original se había desvaído a un gris azulado triste, con parches cosidos a mano en los codos y las rodillas. Tenía 45 años, pero las arrugas profundas alrededor de sus ojos marrones y cansados, las ojeras permanentes por el insomnio crónico y la curva encorvada de sus hombros anchos lo hacían parecer de 55 o más. Su cabello, prematuramente gris por el estrés acumulado de años de preocupaciones financieras y decepciones personales, estaba peinado hacia atrás con un poco de agua del grifo, y sus manos callosas, marcadas por cortes cicatrizados y piel reseca por el contacto constante con productos químicos agresivos, temblaban ligeramente mientras se ataba los cordones de sus zapatos viejos y desgastados, con suelas que crujían al pisar el suelo de linóleo agrietado. Otro día más en este infierno interminable, murmuró para sí mismo con una voz ronca y baja, marcada por el tabaco barato que fumaba ocasionalmente en los descansos para calmar los nervios tensos, mientras se echaba agua fría en la cara para espabilarse del sueño intermitente y agitado que había tenido esa noche, plagado de sueños recurrentes sobre tiempos mejores que se desvanecían como humo. En esos sueños, revivía su juventud en Valencia, donde creció en un barrio humilde rodeado de naranjales, con un padre portero que llegaba exhausto a casa oliendo a jabón industrial y una madre costurera que cosía hasta la madrugada para estirar el sueldo familiar. No sabía que ese día martes aparentemente ordinario, un hallazgo fortuito en el edificio donde limpiaba cambiaría todo de manera drástica, llevándolo de la miseria absoluta y la rutina asfixiante a una recompensa inesperada que lo convertiría en millonario y le devolvería no solo la estabilidad económica, sino también la dignidad perdida y la fe en la bondad humana. Salió del apartamento con una mochila raída y manchada que contenía su almuerzo frugal, un bocadillo de jamón y queso envuelto en papel aluminio reciclado de la semana pasada y una manzana magullada, y tomó el metro línea 5 hacia el centro de la ciudad, apretujado entre cuerpos sudorosos de otros trabajadores madrugadores, con el olor a café derramado, perfume barato y sudor humano impregnando el aire viciado del vagón. Javier trabajaba para una empresa de limpieza subcontractada llamada Limpiezas Rápidas S.L., una compañía mediana con oficinas en un polígono industrial olvidado, que servía a grandes corporaciones en el distrito financiero de Barcelona, ese laberinto moderno de rascacielos de vidrio reflectante y acero pulido conocido como el 22 donde los ejecutivos en trajes caros de marcas italianas pisaban fuerte sobre suelos impolutos y miraban por encima del hombro a gente como él, los invisibles que mantenían todo en perfecto estado para que ellos pudieran concentrarse en sus reuniones millonarias sin distracciones. Llegó al edificio de la Torre Financiera Europa a las 5 en punto de la mañana, como siempre, empujando su carrito metálico oxidado lleno de trapeadores con mangos astillados, escobas con cerdas desgastadas, baldes plásticos agrietados y botellas de productos químicos que olían a limón artificial y amoníaco fuerte, irritando sus fosas nasales y haciendo que sus ojos lagrimearan ligeramente. El guardia de seguridad de la entrada principal, un hombre corpulento y bonachón llamado Miguel con bigote espeso y gris, uniforme ajustado que le apretaba la barriga y una sonrisa cansada, lo saludó con un gesto de cabeza rutinario mientras escaneaba su tarjeta de identificación plástica con un bip electrónico. Buenos días, Javi. Hoy toca el piso 25, la suite ejecutiva de los peces gordos. Han dejado un desastre después de la reunión de ayer, papeles esparcidos por todos lados, vasos de café manchados con restos de azúcar pegajosa y migajas de esos pasteles caros que traen de la pastelería francesa de abajo. Suerte, amigo, y no te mates trabajando. Javier asintió sin quejarse en voz alta, aunque por dentro maldecía la hora extra implícita que no le pagarían completa. Quejarse no pagaba las facturas pendientes de la luz y el agua que se acumulaban en el buzón, ni el dinero que enviaba mensualmente a Rosa para los niños, aunque sospechaba que ella lo gastaba en caprichos personales con su nuevo novio, un vendedor de coches usados que presumía de su vida exitosa. Subió en el ascensor de servicio, ese que olía a metal oxidado y sudor acumulado de noches anteriores de limpieza nocturna, y que vibraba ligeramente como si estuviera a punto de fallar en cualquier momento, con un zumbido constante que le recordaba su propia vida inestable. El piso 25 era el reino exclusivo de los directivos y altos ejecutivos,
Oficinas amplias con vistas panorámicas al mar Mediterráneo centelleante bajo el sol naciente, mesas de caoba pulida importada de Brasil, sillas ergonómicas de diseño escandinavo que costaban más que su sueldo mensual entero, y un silencio opresivo roto solo por el zumbido bajo de las computadoras y servidores que nunca se apagaban. Comenzó su rutina meticulosa y monótona, vaciar papeleras metálicas llenas de documentos confidenciales triturados en confeti blanco, limpiar mesas con manchas pegajosas de café y huellas dactilares grasientas dejadas por dedos apresurados, fregar el suelo de mármol italiano importado que brillaba bajo las luces fluorescentes frías y blancas como un hospital, y desempolvar los trofeos de cristal y premios dorados en las estanterías que presumían de excelencia empresarial y líder en innovación, premios que Javier nunca entendería del todo pero que limpiaba con cuidado para no romperlos. Era un trabajo invisible y subestimado, el tipo de labor que nadie notaba hasta que algo fallaba, como cuando olvidaba un vaso sucio y recibía una reprimenda impersonal por email de un jefe anónimo que ni siquiera sabía su nombre completo, solo su número de empleado, 4782. Mientras pasaba la mopa por el pasillo principal con movimientos rítmicos y automáticos, con el sonido del agua chapoteando en el balde como único compañero en la quietud del amanecer, su pie derecho tropezó con algo duro y sólido debajo de un escritorio ejecutivo de madera oscura, escondido detrás de una papelera volcada accidentalmente durante la reunión anterior. Se agachó con un gruñido bajo por el dolor agudo en la espalda, herencia de años agachado fregando suelos y levantando baldes pesados, y sacó el objeto con cuidado, limpiándose el sudor de la frente con la manga del uniforme. Era un maletín negro de cuero fino y suave al tacto, con cerraduras doradas que parecían de oro macizo y un logo discreto grabado en relieve de una marca italiana de lujo como Prada o Gucci, el tipo de accesorio que un hombre como él solo veía en revistas o en las manos de los ejecutivos que limpiaba. Alguien lo olvidó en la prisa de ayer, pensó Javier, sacudiéndolo ligeramente para ver si hacía ruido o si estaba vacío. Pesaba bastante, como si estuviera lleno de libros pesados o algo más sustancial, y al intentarlo abrir porque la cerradura principal estaba rota, probablemente por el ajetreo de la reunión caótica con inversores gritando sobre cifras, sus ojos se abrieron como platos en un shock total que le aceleró el pulso. Dentro del maletín, envueltos en compartimentos acolchados de terciopelo rojo, había fajos y fajos de billetes de 500 euros, atados con gomas elásticas gruesas, relucientes y nuevos bajo la luz artificial del techo, joyas relucientes como un collar de diamantes que centelleaba como estrellas capturadas, anillos con rubíes rojos como gotas de sangre fresca y relojes de pulsera con incrustaciones de zafiros azules profundos que parecían sacados de una joyería de la Rambla, y documentos con sellos oficiales dorados, contratos de bienes raíces en la Costa Brava con mapas detallados de terrenos frente al mar, extractos bancarios de cuentas suizas que hablaban de transacciones millonarias en compañías offshore con nombres como Inversiones Globales S.A. y cifras con muchos ceros que mareaban solo de leerlas. Javier calculó rápidamente en su mente, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo resonar en sus oídos como un tambor de guerra, al menos 2 millones de euros en efectivo solo en los billetes morados y crujientes, más las joyas que fácilmente valdrían otro millón o más en el mercado negro o en una subasta legítima en una casa como Sotheby's. El aire se le escapó de los pulmones en un suspiro ahogado y entrecortado, y por un momento se sentó en el suelo frío, sintiendo el mármol helado contra sus pantalones. Podía tomarlo todo sin que nadie lo supiera, pagar las deudas acumuladas de tarjetas de crédito que lo acosaban con llamadas diarias de cobradores, comprar una casa decente en las afueras con jardín para los niños, incluso huir a otro país como Argentina donde tenía un primo lejano que siempre hablaba de oportunidades en Buenos Aires, y empezar de nuevo con una identidad fresca. La tentación era abrumadora, como un demonio susurrando en su oreja con voz seductora, recordándole las humillaciones pasadas. Recordó las noches interminables en que contó monedas sueltas en la mesa de la cocina bajo una bombilla parpadeante, separándolo justo para comprar pan, leche y algo de fruta para no desfallecer, mientras Rosa lo miraba con desprecio creciente. Como su esposa lo dejó un día lluvioso de invierno, empacando sus cosas en maletas baratas y llevándose a los gemelos Lucas y Marta, entonces de 5 años, con lágrimas en los ojos pero determinación en la voz. No aguanto más esta pobreza eterna, Javier. Eres un perdedor que no progresa, y los niños merecen un hogar donde no falte nada. Mi hermano nos ayudará. Los niños, ahora de 10 años con cabello castaño como el suyo y ojos curiosos, que vivían con ella en un apartamento mejor en el centro gracias al nuevo novio de Rosa, un vendedor de coches usados que presumía de su vida exitosa en redes sociales. Apenas lo llamaban por teléfono en su cumpleaños o Navidad, y cuando lo hacían era con voces distantes y educadas.
influenciadas por Rosa para verlo como un fracaso ambulante. Con esto podría cambiarlo todo, darles una vida mejor, recuperar su respeto y amor, susurró para sí mismo en el pasillo vacío, sintiendo el peso del maletín en sus manos como si fuera oro puro y pesado. Sus dedos rozaron los billetes, crujientes y nuevos con ese olor a tinta fresca, y por un momento imaginó depositándolos en un banco anónimo, comprando un coche nuevo, viajando a playas lejanas con los niños riendo. Pero entonces, como un balde de agua fría cayendo sobre su cabeza, pensó en su padre, un hombre honrado y estoico que trabajó como portero en un edificio de oficinas toda su vida en Valencia, limpiando escaleras interminables con una sonrisa forzada a pesar de los insultos de inquilinos arrogantes y las propinas miserables. Su padre le había enseñado desde pequeño, sentados en la mesa de la cocina con un plato de paella fría: la honestidad es lo único que nadie te puede quitar, hijo. El dinero robado quema las manos y el alma, y al final te deja más pobre de lo que estabas. Javier recordaba las historias detalladas de su padre sobre compañeros de trabajo que robaron objetos olvidados, un reloj, una cartera, y terminaron en prisión o peor, solos y amargados, rechazados por sus familias. Cerró el maletín con manos temblorosas y sudorosas, el sudor perlando su frente a pesar del aire acondicionado frío que zumbaba como un insecto molesto. No soy un ladrón, se dijo con firmeza, aunque la voz en su cabeza gritaba lo contrario con argumentos tentadores. Se levantó con las rodillas crujiendo, guardó el maletín en su carrito bajo una toalla sucia para ocultarlo, y bajó al vestíbulo principal, donde Miguel estaba tomando un café de máquina en una taza desechable. Miguel, encontré esto en el piso de arriba, debajo de un escritorio, dijo Javier, mostrando el maletín con voz steady pero interna. Debe ser de algún jefe importante. Llama a la policía o a quien corresponda, yo no quiero problemas ni que me acusen de nada. Miguel lo miró sorprendido, arqueando una ceja bajo su gorra azul, y silbó bajo. ¿Estás seguro, Javi? Podrías quedártelo y nadie se enteraría. Yo miro para otro lado, somos amigos. Javier negó con la cabeza, sintiendo una paz extraña y liberadora en medio del torbellino interno de emociones. No, Miguel. Haz lo correcto, por favor. No quiero vivir con eso en la conciencia. Miguel, impresionado por su integridad, llamó a la policía local, que llegó en 20 minutos con sirenas apagadas pero luces parpadeando en el aparcamiento subterráneo. En cuestión de horas, mientras Javier continuaba su turno fregando baños con azulejos blancos y espejos enormes, la policía tomó declaración detallada en una sala de conferencias vacía, verificó el contenido del maletín sin tocar nada directamente usando guantes látex. Y contactó al dueño a través de los documentos internos que tenían números de teléfono privados y direcciones de email corporativas. El dueño apareció al mediodía, causando un revuelo en el lobby con su presencia: don Carlos Ruiz, un magnate de 60 años con una fortuna estimada en cientos de millones, dueño de una cadena de hoteles de lujo llamada Ruiz Resorts, con propiedades exclusivas en toda España, la Costa del Sol con playas privadas, las Islas Baleares con yates amarrados, y hasta extensiones en Europa como París con vistas a la Torre Eiffel y Roma cerca del Coliseo. Era alto y imponente, con cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás, un traje a medida de Armani gris perla que costaba más que el salario anual de Javier, y un aura de poder inconfundible que hacía que los policías se enderezaran y los empleados susurraran. Es mío, sin duda alguna, dijo Carlos con voz grave y autoritaria, verificando el contenido con un abogado personal a su lado, un hombre delgado con gafas de montura fina que sacó guantes blancos para manejar las joyas con delicadeza. La policía confirmó rápidamente que no era producto de un robo reportado en ninguna base de datos. Era dinero de una transacción privada y legal que Carlos llevaba para una reunión discreta con inversores extranjeros sobre la compra de un terreno premium en Marbella para un nuevo resort de lujo, y las joyas eran herencia familiar de su difunta madre, una aristócrata andaluza, que llevaba para tasar en una joyería confidencial. Podrías haberlo quedado, amigo, o vendido en el mercado negro sin dejar rastro. Muchos lo habrían hecho en tu posición, especialmente con esa cantidad, dijo Carlos, mirándolo directamente a los ojos con una curiosidad genuina y evaluadora, como si estuviera midiendo el carácter de un posible socio en lugar de un simple limpiador. Javier se encogió de hombros, sintiendo las mejillas arder bajo la mirada escrutadora de todos en la sala. No soy ladrón, señor. Solo hago mi trabajo y devuelvo lo que no es mío. Mi padre me enseñó eso desde pequeño, y no quiero decepcionarlo aunque ya no esté. Carlos asintió lentamente, una sonrisa sutil asomando en su rostro curtido por años de negociaciones duras y viajes internacionales.
En un mundo lleno de corrupción, escándalos financieros y codicia desmedida, tu honestidad es refrescante y rara. Ven a mi oficina central mañana a las 9 en punto. Quiero hablar contigo en privado, sin intermediarios. Javier dudó, pensando que era una broma cruel o una trampa para acusarlo de algo, pero Miguel lo animó en el descanso para almorzar. Ve, Javi. No todos los días un millonario como Ruiz te invita a su torre de marfil. Podría ser tu boleto de salida de esta vida. Esa noche, Javier no durmió bien en su apartamento solitario, dando vueltas en la cama individual con sábanas raídas y manchadas, imaginando escenarios posibles. ¿Una recompensa pequeña como un bono de 100 euros? ¿Un despido por haber abierto el maletín sin permiso? ¿O algo más grande que no se atrevía a soñar? Revivió en su mente la infancia en Valencia, jugando fútbol en calles polvorientas con amigos que ahora eran emigrantes, y como su padre lo llevaba a limpiar escaleras para enseñarle el valor del trabajo honrado. Al día siguiente, tomó el metro de nuevo, vestido con su mejor camisa, la única sin manchas ni arrugas, una blanca que guardaba para ocasiones especiales, y llegó a la sede central de Ruiz Resorts, un edificio moderno y reluciente con lobby de mármol blanco importado de Carrara, fuentes interiores con agua cristalina y recepcionistas elegantes que lo miraron con curiosidad. Carlos lo recibió en una sala ejecutiva con vistas panorámicas al mar Mediterráneo, ofreciéndole un café expreso o en taza de porcelana fina de Limoges y pastas frescas de una bandeja de plata esterlina. Siéntate, Javier. Cuéntame tu historia completa, sin filtros, dijo Carlos, reclinándose en su silla de cuero italiano con un gesto de interés genuino. Javier, nervioso al principio con las manos sudadas, relató su vida con detalle, cómo creció en un barrio pobre de Valencia con olor a naranjas y mar, hijo de un portero y una costurera que sacrificaron todo por su educación básica, cómo trabajó como mecánico en un taller automovilístico hasta que cerró por la crisis económica de 2008, dejando a cientos en el paro, luego en construcción, levantando edificios que nunca podría permitirse, hasta los accidentes laborales que lo dejaron con una cojera ligera, y finalmente en limpieza para sobrevivir, con turnos interminables y jefes explotadores. La separación de Rosa en una noche tormentosa, con gritos y lágrimas, empacando juguetes de los niños, los gemelos distantes, las deudas que lo ahogaban como un ancla. Carlos escuchó atentamente, asintiendo con empatía genuina, compartiendo breves anécdotas de su propio ascenso. Yo empecé de pobre, vendiendo frutas en la boquería de Barcelona a los 15 años, durmiendo en un sótano húmedo. Construí esto con sudor y astucia, pero siempre valoré la integridad. Perdí socios por no unirme a esquemas corruptos. Luego, con una sonrisa, dijo, te doy 100.000 euros como agradecimiento inmediato, transferidos hoy a tu cuenta para que no tengas que esperar. Javier se quedó mudo, las lágrimas picando en sus ojos por primera vez en años. Era una fortuna que cambiaría su vida de inmediato, pagando deudas y permitiéndole respirar. Pero Carlos vio más potencial en sus ojos honestos y manos trabajadoras, o mejor aún, trabaja para mí. Como supervisor de mantenimiento en mis hoteles de lujo. Salario triple al tuyo actual, 3.000 euros al mes netos, beneficios médicos completos, vivienda subsidiada en un complejo de empleados. Tienes manos hábiles de mecánico. Mi jefe de operaciones dice que los limpiadores como tú conocen los edificios mejor que los arquitectos. Javier aceptó con un nudo en la garganta, temblando al firmar el contrato preliminar. Así empezó su ascenso meteórico, como un cohete despegando de la pobreza. Dejó limpiezas rápidas con una carta de renuncia que sorprendió a su jefe gruñón, quien lo llamó traidor pero no pudo retenerlo. Se mudó a un apartamento decente en el Eixample, pagado por la empresa, 2 habitaciones luminosas, cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, balcón con vistas a una plaza con árboles verdes y niños jugando. Los primeros meses fueron duros y llenos de ajustes culturales. Aprender protocolos de lujo en hoteles 5 estrellas con piscinas infinitas y spas exclusivos, lidiar con empleados snobs que lo miraban por encima del hombro por su origen humilde, el limpiador ascendido, susurraban en los pasillos con risitas. Y capacitaciones en management donde se sentía fuera de lugar entre graduados universitarios con títulos de ESADE o IESE. Pero su ética del trabajo incansable lo destacó. Reparaba sistemas de aire acondicionado complejos con sus habilidades de mecánico, detectaba fugas en tuberías antes de que causaran daños costosos, ahorrando a Carlos decenas de miles en contratos externos con empresas especializadas. Eres un diamante en bruto, Javier, le dijo Carlos en una cena de empresa en un restaurante con estrellas Michelin. Promovelo a gerente regional de mantenimiento para toda Cataluña en solo 6 meses.
con salario de 5.000 euros mensuales, bonos por rendimiento y un coche de empresa, un Volkswagen Passat negro que olía a nuevo. Javier comenzó a ahorrar agresivamente, pagó deudas pendientes con intereses acumulados, envió dinero extra a sus hijos para escuelas privadas con uniformes impecables y actividades extracurriculares como fútbol y piano. Visitó a Lucas y Marta en fines de semana, comprándoles ropa de marca y juguetes electrónicos, reconstruyendo lazos rotos con abrazos torpes y conversaciones profundas sobre sus sueños. Lucas quería ser ingeniero, Marta artista. Rosa oyó rumores de su ascenso a través de amigos comunes y reapareció un día soleado en la puerta de su nuevo apartamento, con maquillaje perfecto, un vestido ajustado y una sonrisa calculada que ocultaba intenciones egoístas. Javi, mi amor, siempre te amé de verdad. Fue un error dejarte en ese momento de crisis. Ahora con tu nuevo trabajo y éxito, podríamos volver a intentarlo, por los niños, por nuestra familia. Javier sintió una mezcla de rabia antigua y dolor fresco. La rechazó gentilmente pero firme, con voz calmada. Rosa, me dejaste cuando era nada, cuando más te necesitaba. Ahora que tengo algo, ¿vienes corriendo por el dinero? No, esto es para mis hijos y para mí solo. Puedes verlos cuando quieras, pero nosotros terminamos. Ella lloró lágrimas dramáticas, pero él cerró la puerta suavemente, sintiendo una liberación profunda como si se quitara cadenas invisibles. El conflicto mayor surgió un año después, cuando Javier ya era una figura respetada en la compañía, un socio minoritario de Carlos, un hombre ambicioso y envidioso llamado Eduardo López, con cabello engominado y trajes ostentosos, resentido por el favoritismo evidente hacia el recién llegado, intentó sabotearlo de manera calculada. Eduardo plantó pruebas falsas en un hotel insignia en la Costa Brava, un robo simulado de suministros caros como toallas de algodón egipcio y minibar premium, culpando a Javier por negligencia en la supervisión. Hubo una investigación interna tensa, con reuniones en salas de juntas con proyecciones de datos y testimonios de empleados coaccionados. Javier defendió su inocencia con registros detallados que él mismo mantenía en un cuaderno viejo y digitalizados en Excel, mostrando inspecciones diarias y protocolos seguidos al pie de la letra. Carlos, confiando en su instinto afilado, contrató un auditor externo independiente, una firma de Barcelona con reputación impecable, que descubrió el complot de Eduardo. Emails falsos enviados desde IP anónimas, documentos manipulados con Photoshop y testigos comprados con promesas de ascensos. Eduardo fue despedido de inmediato en una reunión humillante, demandado por difamación y fraude, perdiendo su participación accionaria y terminando en un juicio civil que lo dejó en la ruina. Casi te pierdo por la envidia ajena, Javier. Pero tu honestidad brilla como un faro, dijo Carlos, promoviendo a Javier a director nacional de operaciones, con acciones en la compañía valoradas en cientos de miles de euros y una oficina propia con vistas al puerto. En terapia, porque el estrés acumulado lo llevó a un psicólogo privado pagado por la empresa, en sesiones semanales en un consultorio tranquilo con plantas y música suave, Javier procesó su pasado profundo, la pobreza que lo marcó desde niño, con cenas de arroz blanco y recuerdos de hambre en los años 80 durante la transición económica. El abandono de Rosa en escenas vívidas de gritos y puertas azotadas. La tentación del maletín que casi lo quebra. Devolví eso y gané más de lo que imaginaba, reflexionaba en voz alta con el terapeuta, sintiendo alivio. Conoció a Elena, una gerente de hotel viuda con ojos verdes y sonrisa cálida, en una conferencia de la compañía en Mallorca. Se casaron 2 años después en una ceremonia íntima en una playa privada, con los niños como testigos, y tuvieron una hija llamada Sofía, una niña risueña con rizos castaños que llenaba la casa de alegría. 10 años después del hallazgo, Javier era millonario neto con una fortuna de 10 millones en activos, socio mayoritario tras comprar acciones con bonos acumulados, hoteles propios en la Costa Brava con spas de lujo y restaurantes gourmet, una fundación filantrópica para ayudar a limpiadores y trabajadores precarios con becas educativas, programas de capacitación y fondos de emergencia. Enfrentó a su pasado en una reunión familiar organizada en su villa con piscina infinita y jardines exuberantes. Rosa pidió perdón con voz quebrada, reconociendo sus errores, pero él la perdonó sin rencor, ayudando a los niños ahora universitarios, Lucas en ingeniería en Madrid, Marta en arte en Barcelona con matrículas pagadas y consejos paternales. Un día soleado, mientras supervisaba un hotel, encontró a un joven limpiador con un dilema similar, un objeto perdido tentador, y lo guió con sabiduría. La honestidad paga más de lo que crees, chico. Mírame a mí. Todo por devolver un maletín olvidado, pensó Javier en su villa espaciosa, abrazando a Elena y Sofía mientras miraban el atardecer sobre el mar, sintiendo una gratitud profunda por ese giro del destino. ¿Te ha gustado la historia de hoy?
Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.